fuentes. Y no queda más remedio que hacerlo así, porque el fracaso de la historia total preconizada en el siglo pasado por la Escuela de Anales y el marxismo historiográfico vino sobre todo de que no se supo superar plenamente lo que Marc Bloch criticó y llamándole idolatría de las fuentes, es decir, una veneración excesiva que anula al propio observador del documento histórico, con el problema añadido de que las fuentes históricas en sí mismas expresan la fragmentación del objeto de nuestra investigación. No existen fuentes históricas globales, defienden solo por su propia naturaleza, si es visual, si es oral, si es literaria, si es narrativa, si es de archivo, expresan su propia parcialidad, una parte de la realidad que queremos estudiar. Y si nosotros no cambiamos el concepto que tenemos de nuestra relación con las fuentes, nunca haremos una historia global, porque una historia global exige un enorme esfuerzo global, intelectual, por parte del historiador. Esto es una de las razones por qué fracasó en el siglo pasado lo que fue probablemente el objetivo más ambicioso de la revolución historiográfica del siglo XX, la historia total. Resumo, proponemos desde la Red Internacional Historia y Debate una nueva relación interactiva entre el historiador y sus fuentes, podríamos decir, parafraseando a los historiadores que nos precedieron, en esas definiciones que criticaba por insuficientes, que la historia se hace con historiadores y con fuentes. También podríamos decirlo al revés, la historia se hace con fuentes y con historiadores. Pero preferimos la primera versión porque ubica la responsabilidad mayor y la iniciativa en la investigación histórica en el propio historiador. En definitiva, lo que hacemos de esta forma es desvelar un secreto de nuestro oficio, y es el papel decisivo del historiador en la escritura de la historia. Y hoy nos lo podemos permitir. Hoy es posible decir que la historia, en primer lugar, se hace porque hay historiadores. Porque la historia, por lo menos en el mundo académico, por lo menos la historia que se hace en la universidad y en los centros de investigación, tiene la credibilidad, el rigor y responde a la honestidad intelectual suficiente como para poder presentarnos ante un público lector culto o más amplio, diciendo que nosotros somos parte decisiva de la historia que escribimos con documentos y con fuentes históricas. Por lo tanto, defendemos esta nueva relación interactiva del historiador con sus fuentes, porque pensamos que ahí está la clave para que la innovación historiográfica continúe, porque pensamos que es la manera de que el historiador se atreva con audacia a ir más allá de las propias fuentes, cosa que tantas veces tenemos que hacer. Tenemos que extrapolar datos, tenemos que utilizar enfoques de historia comparativa, tenemos que elaborar teorías diciendo que puede ser probable esa conclusión o no probable. Tantas veces lo hacemos, pero con cierta mala conciencia, con cierto temor. Si estamos en la seguridad de que nosotros no vamos a utilizar datos o llegar a conclusiones que desmientan el conocimiento
que tenemos directo de las fuentes históricas, nosotros tendremos la confianza en nosotros mismos suficientes para ir más allá de los datos que nos ofrecen los restos del pasado hasta ahora existentes, que muchas veces hay que tratarlos de manera metodológicamente muy sofisticada para que respondan a nuestras preguntas. Eso es posible hoy, esta relación bilateral entre historia y fuentes, esto de poner al mismo nivel el historiador y su objeto, es decir, el resto de ese objeto que investigamos en el pasado, que es las fuentes históricas. Eso es posible porque trabajamos o creemos que hay que trabajar con un nuevo concepto de la historia como ciencia, que es, como dice el punto primero del manifiesto historiográfico de Historia de Debate, de redefinir la historia como una ciencia con sujeto cognoscente, donde una historia que al mismo tiempo es objetiva y es subjetiva. Y es objetiva porque es subjetiva, y es subjetiva porque es objetiva. Tenemos que movernos en esta realidad compleja, que es la realidad bilateral, interactiva, de lo que une al investigador con su objeto de investigación, que caracteriza a la ciencia moderna. Y cuando digo moderna, no me refiero a la ciencia del siglo XXI. Es que esto se viene diciendo ya desde principios del siglo XX, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, desde la teoría de la relatividad de Einstein, desde la teoría de los cuantas de Planck, etcétera, de los cuantos. Es decir, que ya sabemos todos, sobre todo los físicos, que son los que llevan la iniciativa en la teoría y en gran medida en la filosofía de la ciencia, ya sabemos que no se puede saber nada de la realidad objetiva sin relacionarla con el propio observador, con el propio investigación, con el propio investigador. En fin, más de 100 años después de von Ranke, que decía que hacer historia es conocer el pasado tal como fue, hoy sabemos que para hacer buena historia, para ser un buen historiador, no basta citar documentos, hay que saber más, hay que pensar más en metodología, en historiografía, en teoría, en la relación historia y sociedad, en historia inmediata. Algunos pensarán, bueno, entonces, menos fuentes y más reflexión. Pues no, más fuentes y más reflexión, más globalidad en el proceso de conocimiento histórico, más interactividad entre el observador y el objeto observado en el proceso de conocimiento histórico. De manera que cuando investigamos y llegamos al momento decisivo en el proceso de investigación de poner negro sobre el blanco en un papel el resultado de nuestra investigación, que es donde todo cambia ya de una manera irreversible, antes de eso debemos elaborar un esquema, cosa que todos hacemos, si no, no habría otra manera de poder redactar, tanto un trabajo breve como un trabajo largo, pero ese esquema tiene que estar muy trabajado. No solo en lo relativo a las fuentes, tiene que estar sobre todo muy trabajado en relación con la metodología, con la historiografía, con la teoría, con la implicación social que pueda tener lo que se investiga, los resultados de nuestra investigación y con su propia utilidad en relación con todo lo que no tiene, con todo lo que está fuera de la propia universidad. Yo aconsejo, y lo practico en mis publicaciones, que un artículo de investigación, un libro de investigación, un proyecto de investigación, tiene que tener una parte inicial y no importa que tenga muchas páginas, donde se defina los propios autores o el propio autor en cuestiones de metodología, de historiografía, de teoría, de conceptos, de hipótesis, etc.
Esto es muy importante y esto probablemente en algunos casos tiene que llegar a las conclusiones.